Bonjour. Bueno, hoy día jueves vamos a hablar acerca de dos temas. El primero es los verbos pronominales. El segundo van a ser las horas. Así que vamos a hablar de los verbos pronominales primero. Bueno, en la clase pasada ya vimos acerca de la conjugación de los verbos de primer grupo, los verbos NR. Vimos las fórmulas, vimos la morfología de un verbo, etcétera, etcétera. Sí, entonces ya podemos técnicamente conjugar cualquier verbo de primer grupo. Ahora, vamos a ver los verbos pronominales. Esto no es un grupo de verbos, es una especie de forma, ¿no? ¿Por qué? Vamos a analizar. Si se dan cuenta, cada verbo aquí escrito termina en ER, ¿no? Bueno, pues la mayoría de verbos pronominales de la, digamos, de la habitud, de la costumbre de actividades diarias, se escribe de esta forma. Son verbos de primer grupo. Hay más verbos, hay verbos en IR, etcétera, pero vamos a tomar en cuenta los verbos de primer grupo porque nos van a ayudar a explicar lo que es actividades diarias, ¿no? Entonces tenemos se réveiller, se lever, se doucher, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, antes de que empecemos a dar significados, quiero que se den cuenta el infinitivo de estos verbos. El infinitivo significa el nombre o la forma principal o inicial del verbo. Los verbos que terminan en ai, ar, en er y en ir en español, por ejemplo, comer, jugar, danzar, etcétera. Esos son verbos que están en infinitivo. Cuando ya hablamos de verbos conjugados, ya es conjugar pues el verbo, ¿no? Yo danzo, tú danzas, él danza, ¿no? Entonces ahorita tenemos los verbos en infinitivo. Y tenemos se. Se es el pronombre reflexivo. Sí, de hecho pueden encontrar este tema en el internet como verbos reflexivos o verbos pronominales. Entonces, este reflexivo nos ayuda para que el verbo como tal sea una acción dirigida al sujeto mismo, ¿sí? Por ejemplo, un verbo normal en español, yo compro tenis a mi hijo, ¿sí? Entonces hablamos de un verbo, pero el verbo pues está, digamos, aislado, ¿no? Abarca una acción e incluso podemos decir que va dirigida a otra persona, ¿no? Pero estos verbos son verbos que van dirigidos a mi persona. Por ejemplo, levantarse, ¿sí? Yo me levanto. ¿Quién se levanta? Pues yo me levanto a mí misma, ¿no? Entonces tenemos los reflexivos, están en infinitivo, se réveiller, que significa levantarse. Se levé, despertarse. Se réveiller es despertarse. Se levé es levantarse. Se doucher, ducharse con regadera. Se bañer, bañarse con bañera. Se brosser les dents, cepillarse los dientes. Se coiffer, peinarse. Se sécher, secarse. Se habiller, vestirse. Se deshabiller, desvestirse. Se coucher, acostarse. Se laver, lavarse. Se maquiller, maquillarse. Y se raser, rasurarse. Entonces, no sé si se dan cuenta, en español también los tenemos, solamente que en español está invertido, agregamos el se al final del verbo y en francés, en infinitivo, lo agregamos al principio. Vean, despertar, se, levantar, se, duchar, se, bañar, se, ¿sí? Y aquí lo tenemos al inicio, se réveiller, ¿oui? Se lever, se doucher, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya habíamos dicho, los verbos están en infinitivo, no están conjugados. Cuando los conjugamos, de igual manera que el verbo cambia, ¿sí? El pronombre reflexivo va a transformarse también. Y aquí en esta pequeña tabla pueden ver, aquí ya tenemos los pronombres personales, los que ya conocemos, je, tu, il, con il, acuérdense que está él y on, nous, vous, il o él, ¿sí? Entonces, necesitamos transformar los pronombres reflexivos. Así que se con je se transforma a me. Después tenemos te, se, nous, vous y se. Y listo. Aquí hay que memorizar los pronombres reflexivos. Pero si se dan cuenta, bueno, si lo analizamos, son iguales en español. Por ejemplo, yo me baño.
tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos, ustedes se bañan, ellos se bañan. Son muy parecidos, no es que son casi iguales en español, a excepción de estos dos. No son nada difíciles de memorizar. Ahora, con respecto a la conjugación de los verbos, pues bueno, eso no cambia en lo absoluto. Aquí tenemos todos los verbos en ER. Ya sabemos conjugar ER, así que los vamos a conjugar. Simplemente, por ejemplo, vamos a poner yo me ducho. ¿Cómo sería? Je me douche. Tú te peinas. Tú te coiffes. Él se seca. Il se sèche. Nosotros nos acostamos. Nous nous couchons. Ustedes se lavan. Vous vous lavez. Ellos se rasuran. Ils se rasent. Entonces, ¿se dan cuenta? Sí, que todos estos verbos terminan como normalmente terminarían los verbos en R. Eso no va a cambiar en nada. Esos son los verbos pronominales. Acuérdense, es cuando se le agrega, en este caso, esto, el pronombre reflexivo. Cualquier verbo se puede hacer pronominal, ¿eh? Interesarse, no sé, verse, cualquier verbo. Pero, acuérdense, estos son los, digamos, ejemplos porque nos van a ayudar con el tema que vamos a ver a continuación. Y también les recuerdo, los verbos de primer grupo, ya los vimos, se conjugan de la manera en que vimos la clase pasada. Estos son diferentes, son pronominales. Igual son verbos de primer grupo con la diferencia del pronombre reflexivo. No quieran, digamos, hacer todos los verbos de primer grupo reflexivos, ¿no? O viceversa, ni siquiera añadir estos. Sí, en esta parte hay que comparar un poco con el español. Déjense guiar un poquito por la lógica en español. Y pues bueno, eso sería todo del primer grupo.